Seguimos con la serie en Mateo, el Mesías ha llegado. El título del mensaje de hoy es el matrimonio, una institución diseñada por Dios. Amén. Vamos a buscar, ya que estamos así de pie en nuestras Biblias, en Mateo 19, del 1 al 12. Cuando lo tengamos, digamos amén. Mateo 19, del 1 al 12. Santo. ¿Tenemos? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Amén. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día, esta hermosa tarde que nos podemos reunirnos aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, mi Jesús. Oh Padre, perdónanos, Señor, porque cada día te ofendemos, Señor, con una mirada, pensamiento. Haznos aprobado delante de tu presencia, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, sirva de bendición a muchos de mis hermanos, Señor. Y que la pongan por obra, Padre. Escóndeme detrás de tu cruz, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. El domingo pasado vimos cómo podemos disciplinar, restaurar y perdonar en la iglesia a los hermanos y a los de afuera. Hablamos del perdón, ¿verdad? Cómo perdonar a otros. Vimos el debido procedimiento que debemos llevar a cabo con un hermano que peca contra otro o peca contra la iglesia. En este pasaje de hoy, Jesús es confrontado por los fariseos con una pregunta sobre el divorcio, pero su respuesta revela mucho más, ya que nos muestra el diseño original de Dios para el matrimonio. En este pasaje Jesús nos llama a volver al propósito divino del matrimonio y nos da principios fundamentales sobre el compromiso, la fidelidad y el llamado a algunos a la soltería. He dividido este mensaje de hoy en 4 partes. La primera parte es la pregunta de los fariseos, que se encuentra en el versículo 1
al 3. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos intentaron poner a Jesús en una trampa teológica. Cuando le preguntaron, ¿verdad? En el versículo 3, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? En esa época habían dos interpretaciones sobre el divorcio. Habían dos escuelas de pensamiento. La escuela Haylet, que permitía el divorcio por cualquier razón, por cualquier causa. Si la mujer no le cocinaba bien o si no le lavaba la ropa, se divorciaban por eso. Tonterías, ¿verdad? Pero ellos, esa escuela tenía ese pensamiento. La otra escuela era la escuela del Shammai, solo permitía en casos de inmoralidad sexual. Jesús, sin entrar en debate, los lleva a regreso al diseño original de Dios, que eso lo vamos a ver en la segunda parte del mensaje. Muchas veces la sociedad y los hombres quieren dictaminar, ¿verdad?, los estándares de las parejas con las cuales, ¿verdad?, las personas pues deben vivir. Sin embargo, cualquier criterio humano, cualquier pensamiento humano es irrelevante, ¿verdad?, frente a los principios absolutos de Dios, frente a los principios morales de Dios. La segunda parte, le puse por subtítulo la respuesta de Jesús, volviendo al principio. Eso se encuentra en los versículos 4 al 6 y dice así la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús le respondió citando a Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Los vamos a dejar para que usted lo busque en su casa. Enfatizando tres verdades fundamentales sobre el matrimonio. La primera verdad fundamental sobre el matrimonio es una institución divina. Es una institución divina. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Versículo 4. Vemos como el modelo divino es un hombre y una mujer. Aunque hoy en día, ¿verdad?, la sociedad trata de distorsionar este modelo. Vemos como las escuelas hoy en día tratan de enseñarle a los niños, ¿verdad?, que están atrapados en un cuerpo de hombre o de mujer. Y como estos grupos, ¿verdad?, LGBT, ¿verdad?, también instan a ser parejas del mismo sexo. Y la Agenda 2030, que también tiene el propósito de reducir la población, ¿cómo? Uniendo parejas del mismo sexo. La palabra matrimonium tiene original en latín que se llama matrimonium, que se compone de dos partes principales. La primera es mater, que significa madre. La otra monium, que condición, calidad o función. Por lo tanto, ¿verdad?, el matrimonium originalmente hacía referencia a la condición jurídica de la mujer como madre dentro de la unión conyugal en el hogar, enfatizando el papel de una mujer en la maternidad y la familia. El derecho romano en el matrimonio era visto como una institución destinada a la procreación y a la estabilidad familiar. Esto último elimina cualquier otro tipo de vínculo, ya que solo un hombre y una mujer, ¿verdad?, tienen la potencialidad de ¿qué? De crear. Como dijo Dios en principio, ¿verdad?, creceos y multiplicaos
¿Y quiénes son los que crecen y multiplican? Es una pareja de un hombre y una mujer. La segunda verdad fundamental del matrimonio es la unión inseparable. Serán una sola carne, es el versículo 5. Este es el principio de la separación de la familia sanguínea, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y la unión de un hombre con su mujer pasando a ser una sola carne. Muchas personas permiten que sus familiares se entrometan en asuntos de matrimonio. Incluso tanto los hijos como las hijas permiten que se involucren sus padres y sus suegros, quienes se entrometen en asuntos solo de ellos dos. Tanto el esposo como la esposa deben mantener los asuntos entre ellos dos y no permitir que incluso los padres quienes se entrometen en el matrimonio. A veces ese matrimonio tiene problemas y tiene que resolverlo dentro de ese vínculo matrimonial. No llamar a una tercera persona, porque después que ellos arreglan los asuntos, esa tercera persona queda afuera y queda quizá enojada, ¿verdad? Y ellos quedan enojados con ella. Dice, muchos matrimonios enfrentan grandes conflictos porque no han cortado, ¿verdad?, el cordón umbilical, ¿verdad?, de sus padres. O sea que hay que cortar ese cordón umbilical. Tenemos que crecer, ¿verdad?, como adultos dentro del matrimonio. Y la tercera parte fundamental del matrimonio es indisoluble. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 6. Jesús deja claro que el matrimonio no es un contrato humano, sino que es ¿qué? Un pacto divino. Usted cuando viene aquí al frente, ¿verdad?, cuando se casa, viene aquí al frente, hace un juramento, un pacto con Dios, ¿verdad? O sea que es lo que unió, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Los matrimonios deben hacer todo lo posible para resolver sus problemas. En caso de infidelidad o de adulterio, el divorcio no debe ser la primera opción. Debe conseguir, ¿verdad?, terapia matrimonial o consejería antes de tomar una decisión como esa. La tercera parte del mensaje, le puse como subtítulo la excepción del divorcio, se encuentra en el versículos 7 y 9. Y dice así la palabra del Señor. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Los fariseos replican mencionando la carta de divorcio, ¿verdad?, que Moisés les dio, y eso lo encontramos en Deuteronomio 24, 1 al 4, y lo vamos a dejar para asignación en su casa, ¿verdad?, para que ustedes busquen esa carta. Jesús explica que esta es la concesión dada por Moisés, ¿verdad? Fue por la dureza de ¿quién? Del corazón del hombre. Pero no era así el plan original de Dios, el plan divino de Dios. Solo permite el divorcio en caso de fornicación. En la palabra griega se decía pornia, refiriéndose a la inmoralidad sexual grave. Es interesante esta palabra pornia, ¿verdad? Se usa en referencia a cualquier tipo de inmoralidad sexual. De esta palabra pornia viene la palabra pornografía, ¿verdad?, que se refiere a inmoralidad sexual. Vamos a pasar entonces a la cuarta parte. Le puse por subtítulo la reacción de los discípulos y el don del celibato. El celibato se refiere también a la soltería, ¿verdad?, y como decía la lectura, al eunuco. Y dice así la palabra del Señor, el versículo 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es
dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El primer eunuco dice que es, ¿verdad?, que ha nacido así. Son personas que han nacido sin sus testículos. El segundo que dice son eunucos hechos por los hombres. En el tiempo antiguo, el hombre que era eunuco era castrado para servir a la reina y es hecho por los hombres. Y el eunuco que asimismo se hicieron, podemos referirnos al hermano Pablo o el apóstol Pablo, que él tenía el don de abstenencia y se dedicaba solamente a servir. Y vemos cómo él escribió todos esos libros que nosotros hoy en día los podemos leer, los Corintios, los Filipenses, ¿verdad? Todos esos libros hermosos que escribió él porque él solamente se dedicó al Señor. Los discípulos reaccionaron sorprendidos. Dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El versículo 10. Jesús respondió que algunos son llamados a la soltería por el reino de Dios, como le dije el hermano Pablo, el apóstol Pablo. No todos tienen este don, pero aquellos que lo reciben pueden vivir una vida plenamente dedicada al Señor. Amén. Vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Vamos a ver algunas aplicaciones en el día de hoy. Dice, el matrimonio es sagrado y fue establecido por Dios. No es solo una relación humana, sino es un pacto delante de Dios, ¿verdad? Como hablamos de que cuando usted viene al frente del altar, hace un pacto con Dios. Las parejas deben luchar por la unidad y la fidelidad dentro del matrimonio. Usted debe ser fiel a su esposo o a su esposa, ¿verdad?, en todo tiempo. Dice, el divorcio no es lo ideal, ¿verdad?, de Dios, aunque es permitido en ciertos casos, pero nunca fue la meta de Dios de que hubiera separación dentro del matrimonio. La restauración y el perdón deben ser la primera opción, ¿verdad? Coger consejería, como les dije anteriormente, terapia de matrimonio para poder tomar la decisión correcta y orarle al Señor. Algunos son llamados a la soltería por el reino. No todos deben casarse. La soltería es un llamado honorable, ¿verdad? Servirle a Dios. Siendo soltero, usted puede dar todo de sí, de su vida, ¿verdad? Tanto el matrimonio como en la soltería debemos de glorificar a Dios en todo. Si usted ya está casado, glorifique a Dios, ¿verdad?, con su pareja todo el tiempo. Pablo tenía el don de abstenencia, como les dije anteriormente, y lo utilizó su soltería para servir a Dios de una manera comprometida con Dios. Vemos, ¿verdad?, como grandes cosas que pudo hacer Pablo con su soltería, ¿verdad?, porque pudo dedicar su vida entera a Dios. Ya sea en el matrimonio o en la soltería, nuestra prioridad debe ser ¿qué? Honrar a Dios, ¿verdad?, dedicarnos a Dios y bendecir con nuestros servicios a otros. Sigamos el diseño divino de Dios, ¿verdad?, confiando en su gracia para vivir en santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí es mi corto mensaje. Esperemos que lo hayan asimilado y lo pongan por obra, ¿verdad? Dios me les bendiga y oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Padre. Dice que tu palabra no retorna atrás vacía. Te damos gracias por ella, porque ella nos ayuda, Señor, a cómo comportarnos, a cómo, Señor, servirte, Señor, con honradez, con fidelidad, Señor, con compromiso, Padre. Padre, te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor. Tú los bendiga, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos habla día a día y es lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén.